pero está ahora presente en esta dimensión a través de un alma y la dimensión álmico-espiritual está encarnada en un cuerpo humano. Y aquí existe el tiempo tal como lo conocemos. Aquí existen las reglas del espacio-tiempo tal como lo conocemos. Aquí existen las reglas físicas tal y como lo conocemos. Y la evolución álmica no va dando saltos, no se va de un sitio a otro, sino que va desarrollándose en una misma, que es como se llama en antropogénesis, cadena planetaria. Yo creo que la visión global nos da una información y esa información tenemos ahora que concretarla en función del sitio donde estamos nosotros desarrollando ahora mismo nuestra vida y nuestro proceso evolutivo. Y el orden es fundamental para entender el cosmos, porque siendo movimiento y siendo multifacético, en cada escala, en cada dimensión, en cada plano, existe un orden. Y la evolución. Bienvenidos. Hoy tenemos el gusto y el placer de tener a un ser humano excepcional. No le va a gustar que lo diga, pero para mí sí lo es. Que ha tenido, como se lo decía hace un ratito, la maravillosa habilidad de poder traernos temas un poquito complicados y podernoslos explicar de una manera más sencilla para que lo podamos entender. Y el tema de hoy, pues no es tampoco demasiado sencillo. Nos viene a presentar su libro Antropogénesis, pasado, presente y futuro de la Tierra, la humanidad y las humanidades. Su canal es Academia de la Conciencia. Si no lo siguen, por favor háganlo, van a aprender muchísimo. Bienvenido, Emilio Carrillo. Un gusto tenerte acá nuevamente. Igualmente, Ariel, también para mí es un placer volver a compartir contigo y con todos los seguidores y seguidoras de tu canal. Así que encantado. Claro que sí, muchísimas gracias. Mi querido Emilio, una pregunta incómoda quizás para empezar. Con todo esto que está ocurriendo, ¿podríamos decir que hay evolución o lo que hay es involución? La evolución siempre existe y siempre es lo que prepondera en la lógica de la vida. La evolución tiene que ver también con el término movimiento. El propio cosmos está en movimiento continuo. Eso sí, se expresa en ciclos. Esto tiene que ver con lo que vamos a hablar, porque la antropogénesis lo que hace es estudiar los ciclos grandes, pero aplicados al ser humano, a la humanidad y a la Tierra. Y la evolución es lo que marca. Lo que sí ocurre, Ariel, es que cuando en el proceso evolutivo también aparecen como contrafuerzas involutivas. Eso se pone muy bien de manifiesto cuando se analiza el proceso celular. Las células, de hecho, no mueren, sino que se transforman, podríamos decir. Una célula que ya ha cumplido su función, vamos a llamarla para entendernos una célula vieja, que ya ha culminado lo que tenía que hacer, muere, pero realmente no muere, sino que da paso a una nueva célula. Por mitosis, por yemación, de la célula vieja surge la célula nueva. Realmente no hay muerte. Diríamos que como es arriba es abajo, también nos pasa a los seres humanos. Realmente no morimos. Cuando esta personalidad en la que hemos encarnado cumple su función, esta personalidad muere, pero nosotros seguimos y nuestra vida, entre comillas, es un continuum más allá de eso que llamamos muerte. Pues bien, cuando nos fijamos en la célula que se ha quedado envejecida, esa célula que ya ha cumplido su función, esa célula vieja, que va a dar lugar por mitosis o por yemación a la nueva, cuando con el microscopio observamos la célula, vemos que en la célula hay dos tipos de fuerzas. Están por un lado las fuerzas creativas, es decir, dentro de la célula vieja hay unas fuerzas que están impulsando el surgimiento de la nueva. Pero curiosamente también hay unas fuerzas anquilosantes, que es como si se ataran, se aferraran a la vieja célula. Podríamos decir que las células que aportan su fuerza para generar la nueva están en el ámbito de lo evolutivo y las que se aferran, las que están ahí como a contramano, están en el ámbito de lo involutivo. Aunque también nos dice la sabiduría ancestral que lo involutivo, aunque no sea su propósito, también ayuda a lo evolutivo, porque hace que también las fuerzas creativas tomen una fuerza, tomen una conciencia, podríamos decir, en términos humanos que de otra forma no tendrían. Así que estamos en un proceso continuo de evolución y en los procesos evolutivos hay momentos en los que aparecen fuerzas que podemos denominar involutivas, pero que forman parte del propio proceso evolutivo.
Bueno, digámoslo así también, antes de un nacimiento hay un parto y es algo muy, muy fuerte que yo pensaría que estamos en medio de uno en este momento, ¿no? Ciertamente, cuando estudiamos los signos de los tiempos, algo que desde la espiritualidad y de la conciencia hay que hacer, ver los signos de los tiempos. Cristo Jesús es muy gráfico al respecto, ¿no? A los fariseos, le dice, hipócritas, hipócritas, que miráis el cielo para entender el clima y no sois capaces de mirar para entender los signos de los tiempos. Hay que estar atentos a los signos de los tiempos, la espiritualidad es mirada interior pero también mirada exterior. Cuando contemplamos los signos de los tiempos, podemos ver que en estos momentos efectivamente hay contracciones típicas de un parto, removimientos típicas, entre comillas, de un parto, y la antropogénesis, estudiando los ciclos evolutivos de la madre tierra y del ser humano y de la humanidad, nos enseña que efectivamente estamos en un momento muy significativo de fin de un ciclo, de lo que la antropogénesis estudia, y de inicio de un nuevo ciclo humano que tendrá que ver con el surgimiento de una nueva humanidad en una tierra restaurada, en una nueva tierra, que dice el profeta Isaías, una nueva humanidad en una nueva tierra. Y estamos ahí, estamos en pleno parto, efectivamente. Me gustaría muchísimo conocer qué piensas tú con respecto al rapto y a la idea que se nos ha dado con respecto al mismo. Eh, Me remito y hago mío lo que enseña, creo que con bastante claridad, el Apocalipsis de San Juan, el libro de las revelaciones. Se nos indica que cuando llegue el momento del final de este ciclo, para que arranque el nuevo ciclo que dará lugar, por tanto, a esa nueva humanidad, se nos dice que habrá una doble siega, una doble siega. Primero habrá la siega de los justos, se llama, y después la de los no justos. Y lo llevan a agentes distintos. La siega de los justos la lleva a mano, según el Evangelio, según el libro del Apocalipsis, lo lleva a cabo Cristo, apoyado en ángeles, pero lo lleva a cabo Cristo. Y lo que se hace en esa primera siega es coger a aquellos seres humanos, álmicamente almas encarnadas, que son justas, es decir, que en sus comportamientos, pues con nuestros defectos, con nuestras imperfecciones, pero hemos intentado practicar la virtud en el sentido amplio del término. Y podríamos decir que esos son los que pasan a ese nuevo ciclo, a esa nueva tierra, a esa nueva humanidad de manera directa. Cosa contraria es los que no son recogidos en esa primera siega, que forman parte de la segunda siega. Y los de esa segunda siega se nos viene a decir que son como expulsados, como tirados al fuego, entre comillas, entendiendo con esto, porque esto hay que ponerlo en conexión con otros textos, entendiendo con esto, en mi modesta comprensión, puedo estar equivocado, pero ha habido grandes teólogos, grandes figuras que antes que yo han mantenido este criterio, que yo simplemente hago mío modestamente, que aquellas almas que en la primera siega no sean recogidas y por tanto no pasen a formar parte de una nueva tierra. Una nueva tierra es una tierra de mayor frecuencia vibratoria, no se nos debe olvidar. Es lo que diríamos en términos modernos, una tierra de una mayor frecuencia vibracional. Y en esa nueva tierra de mayor frecuencia vibracional podrán vivir aquellos seres humanos que por su estado de conciencia, aquellas almas encarnadas que por su estado de conciencia tengan sintonía vibratoria con la nueva frecuencia vibracional de la Tierra. Y las almas que no tengan sintonía con la nueva frecuencia vibracional de la Tierra, con esa nueva Tierra, se indica en el Apocalipsis que irán a un espacio que podríamos decir que es una especie de subplano, pertenece a este plano, pero está como por debajo. A mí me gusta decir que es como el sótano de una casa, ¿eh? Pertenece a la casa, pero está por debajo. Es lo que en la primera carta de Pedro se llama el tártaro, que es también una expresión que utilizan algunos filósofos de la Grecia clásica. El tártaro no es el infierno es otra cosa. El tártaro es un submundo de mayor densidad donde habitan esos ángeles caídos, lo llama el cristianismo, asuras, lo llaman el hinduismo, en fin, con las denominaciones que cada tradición espiritual le da, es por así decir el espacio donde se encuentran esos ángeles caídos. Y ahí es donde van las almas que no pasan, que no forman parte de esa primera siega,
que no forman parte del nuevo ciclo humano y que al no pasar a esa nueva tierra y esa nueva humanidad van a pasar a ese tártaro que también en el esoterismo también se le llama la octava esfera. Es un nombre que se le da también en el contexto esotérico. Aunque el Apocalipsis nos dice algo importante para concluir en la respuesta a tu pregunta, y es que las almas que vayan al tártaro van a estar allí 1000 años, se nos dice. Y a los 1000 años tendrán como una nueva oportunidad de incorporarse al proceso evolutivo. Es decir, que aquellas almas que no sean, no formen parte de la primera siega, sino de la segunda, y que no pasen directamente al nuevo ciclo humano, se le dará una nueva oportunidad. Esto es lo que, esta nueva oportunidad, el contexto de esta nueva oportunidad, es lo que en la tradición cristiana se llama el juicio final. El juicio final. El juicio final es el final, es decir, es cuando a las almas que no han pasado el corte inicialmente se les da una nueva oportunidad. El momento primero, el momento en el que hay unas almas que pasan y otras que no y se van al tártaro, a eso en el libro del Apocalipsis se le llama el juicio de las naciones. Una cosa es el juicio de las naciones, otra cosa es el juicio final. Y además eso de las naciones, cuando lo hemos estudiado etimológicamente, tiene más que ver con evolución álmica que con estados, que con países, ¿no? Porque nosotros, al escuchar eso del juicio de las naciones, se nos viene la geopolítica a la cabeza. Etimológicamente tiene más que ver con un examen álmico que con otra cosa. Pero Como, insisto, ese juicio de las naciones no es el final, sino que el momento último, ya la última oportunidad, es en ese juicio final. como un estado del ser, ¿te refieres? Como un estado del ser, efectivamente. Sí, 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 Ah, efectivamente. comprendido. Muchísimas gracias por la Como un explicación. estado del ser, como un estado del alma, como queramos denominarlo, de nuestra evolución en autoconsciencia, de nuestra evolución espiritual, etcétera. Te preguntaría, en ese caso, ¿qué sucede con el cuerpo? Porque me hablas de Bien. almas. Las almas que pasan a la nueva humanidad, bien desde el principio, ¿eh? Bien posteriormente al juicio final, y las almas que se incorporan a lo que podríamos decir que es como ya el arranque, ¿no?, de la nueva humanidad desde el primer momento, o aquellas que se incorporan ya cuando la nueva humanidad ya se va a consolidar después del juicio final, esas almas, empezando por las que primero se incorporan, por la primera siega para entendernos, van a la nueva humanidad con un cuerpo, van con un cuerpo. Ese cuerpo, si ese momento histórico te pilla encarnado, porque claro, puede ser que ese momento histórico estemos encarnados o estemos desencarnados. No, puede ser, no tenemos por qué estar forzosamente todas las almas encarnadas a la vez. Mm, Posiblemente la mayoría de las almas estén encarnadas en ese momento, pero seguro que hay almas que no están encarnadas en ese momento. Pues bien, las que estén encarnadas en ese momento y pasan a la nueva humanidad ya desde el primer momento, pasan con su cuerpo. Es algo tan simple como que yo tengo este cuerpo, vamos a suponer que ahora se produjera ese hito histórico en este preciso momento, ¿no? Y aquí estamos tú y yo hablando y nos pilla manteniendo esta conversación. ¿Qué sucedería? Sucedería que la Tierra tiene un incremento de su frecuencia vibratoria. Se nos indica que ese incremento no será, de hecho, de golpe, aunque nosotros lo viviremos de golpe. Será como un vaso de agua que se va llenando gota a gota, gota a gota, gota a gota. De hecho, hay estudios científicos, no solo la resonancia Schumann, que nos indica que la Tierra está aumentando su frecuencia vibratoria poco a poco. Pues bien, podríamos decir que ese momento es el momento en el que una gota desborda el vaso. Y eso conlleva que la Tierra pase de vibrar de clave mi, podríamos decir, por utilizar la escala musical, a clave fa. Si tú y yo, por nuestro estado de conciencia, por nuestra práctica de vida, por nuestra visión de la vida y de la existencia, nuestro estado de conciencia ya está en clave fa, estaremos en esa nueva Tierra, dicho coloquialmente, sin problema ninguno. Eso sí, disfrutando de un contexto de mayor frecuencia vibracional, lo que manteniendo el cuerpo, el mismo, repercutirá energéticamente en nuestro cuerpo. Es por esto por lo que los textos tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento nos hablan, fundamentalmente vuelvo a Isaías, porque es muy gráfico al respecto en su libro,
en la profecía de Isaías del Antiguo Testamento, Isaías nos habla de que en esa nueva humanidad nuestro cuerpo no conocerá la enfermedad, por ejemplo, o no conocerá el envejecimiento, por ejemplo. ¿Esto cómo se puede entender? Si el cuerpo es el mismo, si el cuerpo es el mismo, pero vibracionalmente el contexto es diferente. Y eso repercute en nuestro organismo, eso repercute en nuestra naturaleza, provocando esto que podríamos denominar como milagros, y que no serán milagros, será el contexto propio de esa nueva humanidad. Y en cuanto a los seres humanos, que teniendo un estado de conciencia álmico para pertenecer a la nueva humanidad, no los pille encarnados, encarnarán. Es decir, encarnarán en su momento en esa nueva humanidad, en el proceso que se pone en marcha en esa nueva humanidad. Y los que no pasen, y los que no pasen. Claro, los que no pasan, no se trata de meter miedo, porque esto no es miedo ni mucho menos, esto es una bendición, es un regalo. Vamos, yo creo que la inmensa mayoría de las personas que se acercan a tu canal, incluido yo mismo, tenemos el anhelo, ¿no?, de esa nueva humanidad ejemplar, ¿no?, donde el Claro. egoísmo, el egocentrismo, el materialismo, la violencia, las guerras, etcétera, etcétera, ya quede atrás, ¿no? Eso es algo que anhela nuestra alma, con lo cual esto no es un castigo, es una bendición. Eso sí, a los que no tengan un estado de conciencia, a los que álmicamente no se hayan preparado para esa nueva humanidad, ¿qué les sucederá? Pues dicho de una forma muy, muy coloquial, se quedarán sin tierra que pisar, porque la tierra eleva su frecuencia vibratoria. Si tú no tienes sintonía con esa frecuencia vibratoria, te quedas sin tierra, porque esa octava esfera, ese sótano, es algo que no es físico en sentido estricto, es el hogar de los ángeles caídos, que son seres espirituales involutivos, pero son seres espirituales. Con lo que podríamos decir que los seres humanos que no pasen a la nueva humanidad fallecerán, se quedarán sin cuerpo porque fallecen, y álmicamente estarán en ese tártaro o en esa octava esfera. Cuando llegue el juicio final, cuando pasen los 1000 años, si por las experiencias vividas en ese ámbito que tiene que ser denso, que tiene que ser duro, en ese ámbito del tártaro, ¿no?, por las experiencias álmicas ahí vividas, pasan el juicio final, aprueban, vamos a decirle, el juicio final, pues entonces se encarnarán, sí adquirirán cuerpo en el proceso, en el desarrollo, en el devenir de esa nueva humanidad. Es como así decirlo, una oportunidad que se les da, ¿no? Ciertamente, es una Sin duda. oportunidad, una nueva oportunidad, porque diríamos que la gran oportunidad la tenemos ahora. Porque cuando tenemos la oportunidad de vivir en coherencia con nuestro verdadero ser conscientes, ser buenas personas, ser nuestra mejor versión, llevar una práctica de vida lo más amorosa y compasiva posible, tener una visión de la vida y de la existencia que vaya más allá del egocentrismo y de lo material. Esta es la gran oportunidad, la que estamos ahora viviendo y desarrollando. Y se puede decir que si, cogiendo el lenguaje escolar, ¿no?, que si suspendiéramos, pues se nos da una especie de repesca, se nos da una segunda oportunidad, como tú has dicho, efectivamente. Claro, buenísimo. Muchas gracias por la aclaración, estuvo muy buena. Me encantaría que nos dieras una luz con respecto a... Hay personas que dicen que las diferentes vidas en diferentes dimensiones y líneas de tiempo las vivimos todas a la vez. ¿Cuál es tu percepción de ello? Para poder entender quizás desde tu punto de vista lo que pueda ser que podamos vivir de esa manera o que no. Bien. La respuesta, ahora me explico porque en principio va a ser contradictoria, es sí, pero no. Sí, pero no. Y me explico. Ciertamente, la percepción de tiempo que tenemos los seres humanos no se corresponde con la realidad de lo que es el tiempo, por así decir. Podríamos decir que en el universo, en el cosmos, hay muchas dimensiones. Hay lo que dice la ciencia, ¿no?, muchas dimensiones, cada una con distintas frecuencias vibratorias. Y lo que denominamos tiempo no opera igual, no funciona igual en cada una de esas dimensiones. Tiene distintas plasmaciones. E incluso podríamos decir que el trasfondo de todo ello, que está en el propio origen del universo, eso ya lo estudia la astrofísica, es la instantaneidad, que todo ocurre en la instantaneidad. Y podemos decir que ahora las distintas dimensiones, de más sutiles a más densas,
van percibiendo y experimentando el tiempo de formas distintas en función de la frecuencia vibratoria de cada dimensión. Dicho esto, nosotros, nuestras almas, están encarnadas en una dimensión. Nuestro espíritu, el ser, nuestra esencia divinal, no es de una dimensión, es multidimensional, podríamos decir, pero está ahora presente en esta dimensión a través de un alma y la dimensión álmico-espiritual está encarnada en un cuerpo humano, en un ser humano. Eso significa que aunque desde un punto de vista global, si tenemos una visión global, la percepción de tiempo que nosotros tenemos no es así, sino que incluso tiene como fundamento la instantaneidad y que nuestra esencia divinal es multidimensional, pero ojo, eso es visto desde la perspectiva mayor. Pero ahora, en este instante, en el aquí ahora, estamos encarnados en una dimensión concreta. Y cuando estamos en una dimensión concreta, nos atenemos a las reglas espacio-tiempo, a las reglas físicas, a las reglas materiales de esa dimensión. Y no podemos estar cambiando. Es decir, nuestra evolución álmica se desarrolla en esta dimensión y no va cambiando de dimensión. Es más, en antropogénesis se nos dice que va ligado incluso a un determinado ente planetario, que no estamos entendiendo por ente planetario, como se estudia en antropogénesis, un conjunto de entes planetarios. Ahora ya, si tú quieres, entraremos en más detalles al respecto. Pero es importante el que tengamos en cuenta de que la visión global nos da una información y esa información tenemos ahora que concretarla en función del sitio donde estamos nosotros desarrollando ahora mismo nuestra vida y nuestro proceso evolutivo. Y aquí existe el tiempo tal como lo conocemos. Aquí existen las reglas del espacio-tiempo tal como lo conocemos. Aquí existen las reglas físicas tal y como lo conocemos y la evolución álmica no va dando saltos, no se va de un sitio a otro, sino que va desarrollándose en una misma, que es como se llama en antropogénesis, cadena planetaria. Yo creo que esto nos sitúa muy bien en el asunto, Ariel, porque en el ámbito de la New Age hay malentendidos, malinterpretaciones, que lo que es el marco global del cosmos, sin más, nos lo aplican a nosotros. Y esto no es así. Eh, ¿cómo decirlo ahora? Yo estoy a las afueras de Sevilla, no estoy como tú en Costa Rica, con lo que yo me tengo que atener en mis capacidades de ir a sitio el hecho de que estoy en Sevilla en estos momentos. Tú tienes a tu mano unas vivencias, unas experiencias, unos lugares, unas personas que no tengo yo tengo otras. Y globalmente, si nos vemos desde arriba, podemos decir, pero las dos cosas son verdad. Lo que está viviendo Ariel y lo que está viviendo Emilio hay que sumarlo. Sí, sí, claro, desde un punto de vista global, las dos cosas se están dando a la vez. Pero tú estás viviendo una y yo estoy viviendo otra y nos volveríamos locos, cosa que ocurre demasiado en la New Age, intentando trastocar las cosas cuando esto tiene, eso sí es muy importante, ya los sabios de la Grecia clásica no lo dijeron, hay un orden, hay un orden. El orden, el universo entero, la vida entera es movimiento, pero hay un orden. La Tierra gira sobre sí misma y gira en torno al Sol. Y gira en torno al Sol. No se va a otra estrella a girar. Eso significa que no hay otras estrellas, que sí, pero la evolución de la Tierra se está dando en torno a una estrella que es el Sol. Y el Sol gira elípticamente en torno al centro de una galaxia. No se va a otra galaxia a seguir. Ahora voy a darme una vuelta, pero por Andrómeda. No, no, se queda en esta galaxia un año galáctico, otro año galáctico, etcétera, etcétera. Es decir, el orden es fundamental para entender el cosmos, porque siendo movimiento y siendo multifacético, en cada escala, en cada dimensión, en cada plano, existe un orden. Y la evolución respeta escrupulosamente ese orden. Cuando nos hablas de esto, podríamos pensar que esto de orden, de las reglas y tal, podríamos pensar y ver la vida entonces como un juego. Venimos aquí a jugar. La palabra juego, Ariel, yo la desterraría del mapa cuando hablamos de conciencia, espiritualidad. ¿Por qué? Porque las experiencias son reales, son reales.
Cuando jugamos, las experiencias no son reales, forman parte del juego. Es decir, si yo me pongo a jugar un juego en el ordenador, yo no hago juego de ordenador, pero me gusta jugar al ajedrez, pongamos por caso, ¿no? Y utilizo aplicación en el ordenador o en el móvil para jugar al ajedrez. Bien, cuando yo estoy allí jugando al ajedrez, mueren peones, mueren caballos, mueren alfiles, mueren torres, puede morir la reina, incluso en el jaque mate muere el rey, ¿verdad? Bien, ahí hay muerte. Y también yo le estoy provocando muerte al otro bando. Si yo estoy jugando con las blancas, le estoy provocando muerte al bando de las negras. Ahí no hay dolor, ahí no hay sufrimiento, hay un juego. Lo que aquí vivimos no es un juego. ¿Por qué? Porque tiene plasmación real. Hay una experiencia directa, que es física y es álmica, que es física y es espiritual. Con lo que ciertamente debemos ver la vida en su completud, eh, conociendo cuáles son los principios, las leyes que hay al respecto. Los maestros y maestras nos vienen enseñando esos principios, esas leyes desde hace mucho tiempo. Podríamos remontarnos al corpus hermético, no a los principios herméticos que se pierden en los miles de años que pueden tener. Y ya se nos habla de la ley de causa y efecto, ¿no? Y se nos habla de la ley o principio de correspondencia, etcétera, etcétera, ¿no? Nos vienen enseñando, por tanto, los grandes sabios y sabias hace mucho tiempo la existencia de unas leyes, de unos principios, de unas reglas, pero ojo, que de ahí deduzcamos que esto es un juego, nos equivocaríamos, porque las experiencias, los impactos y las implicaciones son reales en cada uno de nosotros y como colectivo. Muchas gracias. Volviendo al libro, te preguntaría, ¿evoluciona la materia debido a la evolución del alma y del espíritu? Bien, muy interesante la cuestión. La antropogénesis, que tiene que ver con lo que la espiritualidad a través de distintas tradiciones nos han enseñado, nos indica que la materia no evoluciona por casualidad. Hemos dicho antes que hay un orden y ese orden se aplica a todo en sus distintas escalas y niveles. La ciencia todavía, hay muchos científicos que no, pero la ciencia todavía a veces se acerca al proceso evolutivo como algo que ocurre por azar. Hay células unicelulares, esas células unicelulares que vivían en el ámbito marino pasan a ser, evolucionan y son pluricelulares. Eso va dando lugar a organismos, esos organismos que viven en las aguas, algunos de ellos son más osados y empiezan a pisar tierra y a partir de ahí empiezan a aparecer formas de vida anfibia y eso posteriormente da lugar a la aparición de aves, de mamíferos, etcétera, etcétera. Es decir, no estoy haciendo evidentemente un análisis exhaustivo, estoy poniendo algunos ejemplos. La ciencia nos dice que esto, hay científicos que todavía mantienen la idea, esto sucede por casualidad. La espiritualidad y en su contexto la conciencia y dentro de la ciencia de la conciencia la antropogénesis nos dice no, de casualidad nada. La materia evoluciona bajo el impulso del espíritu. Si la materia no tuviera inmanente la presencia del espíritu, no evolucionaría, estaría como estancada. El universo sería como algo estancado. Y si hay evolución de la propia materia, estamos hablando de la evolución de la propia materia, a formas de vida más complejas, a formas de vida más conscientes, más inteligentes, si hay evolución de la materia, se debe a que el espíritu está inmanente y subyacente en su seno. Creo que en el anterior encuentro que tuvimos yo recordaba ese postulado metafísico que hablando de Dios no lo llama Dios, lo llama aquello, para no ponerle una, no encapsularlo, no, aquello o aquella, aquello. Aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado. Y al ser origen de todo lo originado, se encuentra presente e inmanente en todo lo originado. Todo lo originado es la materia en sentido amplio. Y todo lo originado tiene la presencia inmanente de lo que no tiene origen, que es el espíritu. En la materia está el espíritu. Y es el espíritu el que impulsa la evolución de la materia. Creo que en términos que vienen de muy antiguo, no sé si también en el ámbito del judaísmo, no lo sé,
pero sé que viene de muy lejos, porque el término es sánscrito, se habla de Fohat. Fohat. Fohat, según distintas tradiciones espirituales, es la fuerza de interacción entre el espíritu y la materia y del espíritu. Como en esta realidad en la que estamos está todo lo originado, la materia, pero en todo lo originado se encuentra presente el espíritu, aquello que no tiene origen, pues bien, hay una interacción continua entre materia y espíritu, espíritu y materia. Esa interacción, desde tiempos antiguos, se le ha dado el nombre de Fohat, F-O-H-A-T, Fohat. Y Fohat al espíritu lo lleva a adentrarse en la materia. Es lo que impulsa al espíritu a meterse en los mundos materiales, a ahondar en las distintas dimensiones que hablábamos antes, de las más sutiles a las más densas. Es lo que la vocación del espíritu para meterse como si fuera un batiscafo, ¿no?, que baja a las profundidades marinas. Gracias a Fohat, el espíritu tiene esa vocación de adentrarse en la materia. Y gracias a Fohat, la presencia del espíritu en la materia, a través de Fohat, es lo que hace que la materia evolucione hacia formas de vida más complejas, más conscientes, etcétera, etcétera. ¿Podríamos hablar de el oscurantismo y la época posterior, digamos, basándonos en la explicación que nos acabas de dar, que sucedía en teoría nada y luego empezó a moverse todo lo que fueron los inventos y otras cosas, o sea, como que se amplió la mente? ¿Podríamos poner ese como ejemplo? ¿Esa Bueno, etapa? sirve como ejemplo de lo que es el proceso evolutivo, porque en antropogénesis se nos dice que el ser humano, desde el inicio, la humanidad, desde el inicio, tenemos los mismos componentes, porque somos seres humanos, no es que se nos haya incorporado algo nuevo, somos como somos hace mucho, mucho tiempo. Ahora bien, lo que nos indica la antropogénesis es que aquello que somos, los componentes, paulatinamente se van haciendo patentes. Es decir, que el ser humano, aunque latente, es tal como es, desde el punto de vista evolutivo, nuestros distintos componentes, siguiendo un orden, se van haciendo patentes. Concretamente se nos dice que nosotros tenemos un componente energético, etérico, lo que la tradición oriental liga a las corrientes de energía, los nadis, de los que habla la ciencia del yoga, los chakras, por ejemplo, o la medicina china, ¿no?, cuando hace acupuntura, en el convencimiento de que por debajo de la epidermis hay unas corrientes energéticas. Bueno, pues el ser humano tiene un componente o cuerpo, si queremos llamarlo así, energético o etérico. Tenemos un cuerpo físico que está como sobre el cuerpo energético. Tenemos un mundo emocional. Tenemos un plano mental. El plano mental tiene un nivel para lo ordinario y lo rutinario, que se le llamaba antiguamente la mente inferior, hoy hay psicólogos que lo llaman la mente concreta. Es el nivel del plano mental que se ocupa de lo ordinario, de lo de todos los días. También se nos dice que dentro de nuestro plano mental hay un nivel superior, la mente abstracta, lo llaman también algunos psicólogos, que es apto y está preparado para ocuparse de lo trascendente, de lo que está más allá de lo ordinario y de lo cotidiano. Y por supuesto, todos estos componentes se complementan con los componentes imperecederos del ser humano, que tienen que ver con esa dimensión álmica espiritual a la que hemos hecho referencia. Pues bien, el ser humano tiene todos estos componentes desde el principio, pero se van haciendo patentes paso a paso. Eso quiere decir que en antropogénesis se indica que hubo una primera humanidad, que es la dimensión álmico-espiritual, vivía sobre un ser humano donde solo se había plasmado el componente etérico o energético. A esa humanidad se le llama, en los textos muy antiguos que hablan de esto, se le llama la humanidad polar. Se nos dice que después hubo una segunda humanidad que hizo patente el cuerpo físico. Decía, además del cuerpo etérico, el cuerpo físico también se hizo patente. A esa humanidad se le conoce con el nombre de humanidad hiperbórea. Después vino la humanidad lemuriana, donde el mundo emocional se hace patente, con lo cual ya está patente en Lemuria lo energético, lo físico y lo emocional. Posteriormente vino la humanidad atlante, la cuarta del proceso evolutivo humano,
y esa humanidad atlante plasmó la mente concreta. Es decir, un atlante, para entendernos, era un alma, una dimensión álmica espiritual encarnada, posiblemente nuestras propias almas pueden ser en la época atlante, y lo que nos acogía, nuestro coche, por decirlo de alguna manera, tenía un componente etérico, físico, emocional y de mente concreta. Esta humanidad en la que estamos es la quinta, y esta humanidad ha hecho patente la mente abstracta. Yo diría que es la gran misión evolutiva de esta humanidad, hacer patente la mente abstracta. Y se nos dice que todavía quedarán otras dos más que harán patente el alma y el espíritu. Eso no significa que el espíritu y el alma no estén ya en nosotros, pero esta humanidad todavía no vive desde el alma. La nueva humanidad a la que antes nos referíamos sí será la que haga patente las potencias, las cualidades, los atributos del alma. Y finalmente habrá una séptima humanidad que haga patente ya nuestra esencia más pura, nuestra esencia espiritual. Cuando tú hablabas de iluminación, de oscurantismo, podremos decir que en esta humanidad en la que estamos, la luz ha venido a través del desarrollo de la mente abstracta. Un desarrollo de la mente abstracta que tiene su plasmación más específica, hablando del colectivo humano en su conjunto, de la conciencia humana en su conjunto. Dicen los textos que aproximadamente desde el siglo VI antes de Cristo hasta Cristo. Es ahí donde grandes almas encarnan y realizan aportaciones que posibilitan que esa mente abstracta que estaba latente se transforme en patente. Y ya que he mencionado a los sabios de la Grecia clásica, los pongo como ejemplo. Tú fíjate lo que aportan a la evolución humana Parménides, Pitágoras, poco después Sócrates, Platón, lo que aportan es tremendo. Aportan una disquisición, un razonamiento, un acercamiento a lo sobrenatural a través de la reflexión, a través de la introspección. Antes, cuando no había mente abstracta, el acercamiento del ser humano a lo espiritual era a través del mito y de la simbología. Mito y simbología, simbología y mito. Cuando la mente abstracta, gracias a los grandes filósofos griegos, gracias a los profetas hebreos, gracias a figuras insignes que también encarnan en esos pocos siglos, como es Lao Tse, Confucio, por supuesto Buda Gautama antes que ello, Zoroastro, ¿no? Ahí hay una pléyade de grandes almas que todas dirigen hacia lo mismo, a una conciencia que nos ayude a acercarnos a lo divinal, a lo sobrenatural, utilizando nuestras capacidades de lógica, nuestras capacidades de entendimiento, iluminando y promoviendo el discernimiento. Claro, esto para que fuera cuajando, fue cuajando poco a poco. De hecho, todavía hay muchos seres humanos que lo de la mente abstracta no lo computan excesivamente, pero podríamos decir que en la conciencia colectiva humana, en el consciente colectivo, ya sí está instaurada la mente abstracta. Y esto tiene mucho que ver con esta evolución del oscurantismo hacia unas luces, hablando en términos no políticos, hablando en términos filosóficos y espirituales, y tienes, por tanto, toda la razón. ¿Qué va a pasar, a tu punto de vista, a ojo de buen cubero, como dicen, con el carruaje que andamos puesto en este tiempo en el que nuestro ser interior está recibiendo esa evolución? ¿Cómo va a evolucionar nuestro cuerpo? Ciertamente, en la medida en que un ser humano, su visión trascendente de la vida, la va integrando, la va haciendo suya, y además de integrarla y hacerlo suya como visión, como entendimiento, ¿no? De la realidad, de la vida, de las cosas, de nuestra propia vida, además de eso, lo aplicamos a nuestra vida cotidiana a través de una práctica de vida amorosa, compasiva, de mano tendida, de buenas personas. Eso, aunque no nos demos cuenta, afecta a nuestro estado de conciencia, que es un intangible, tiene que ver con el alma, es lo que Cristo Jesús, por llamarlo de alguna forma, denomina el aceite de la lámpara de aceite, que metafóricamente es el alma. Podríamos decir que todos los seres humanos, nuestra alma es como una lámpara de aceite
y esa lámpara de aceite la tenemos que ir llenando de aceite. Y la vamos llenando de aceite con nuestra comprensión de la vida y de la existencia y la práctica de vida ligado a ello. Cuando eso lo hacemos, álmicamente evolucionamos, nos vamos preparando para ese momento en el que llegue ese cambio de ciclo al que anteriormente hacíamos referencia. Pero ojo, eso también Ariel, repercute en nuestro cuerpo físico. Y repercute en nuestro cuerpo físico de una forma sutil. Vamos a ver, yo lo reflejaría fundamentalmente de la siguiente manera. Rudolf Steiner, allá por 1919, 1920, en una de sus conferencias, que hoy disponemos de ellas porque están transcritas, dice, el ser humano, cuando pierde la percepción de lo divino, cuando pierde la percepción de lo sobrenatural, cae en una enfermedad. Y dice, no estoy hablando metafóricamente, no, estoy hablando de una enfermedad real y apostilla de una forma graciosa, pero veraz, una enfermedad que no curan los médicos porque la mayoría también la sufren. Esto no es una frase cualquiera, ni es una ocurrencia de Rudolf Steiner. Esto está enseñado por la sabiduría. Cuando una persona pierde la visión trascendente, la visión sobrenatural, la visión divinal, se olvida de lo que realmente somos, se olvida de nuestro verdadero ser. Una persona que se va aferrando a lo puramente perecedero, efímero y pasajero que hay en nosotros, va enfermando su cuerpo energético, su cuerpo físico, su cuerpo emocional, sus emociones se van densificando más, su mundo mental tiene muchas más perturbaciones, tiene muchas más alteraciones. En cambio, el ser humano que va avanzando por el sendero espiritual, que va recuperando y va poniendo en valor una percepción de lo divino, de lo sobrenatural, en lo más abstracto y en lo más concreto de la vida cotidiana, eso tiene efecto en nosotros. Nuestro mundo emocional se llena de armonía y de sintonía. Nuestro mundo mental se va haciendo más calmado y también más eficaz y más eficiente. En nuestro estado de ánimo vamos percibiendo algo que de la otra forma es imposible, que tiene que ver con una paz, que tiene que ver con una plenitud, que en el otro camino ni por casualidad. Podríamos decir que también vamos percibiendo una alegría de vivir, que no es la alegría del ruido de este mundo, es algo mucho más interno, ¿no? Que tiene mucho más sabor. Por lo cual, efectivamente, la persona que va caminando en el sendero de la autoconsciencia, claro que sí, claro que sus componentes emocional, mental y por tanto también físico y anímico se ven influidos. No solamente la parte espiritual, sino también la parte más física y por tanto más visible de nuestro día a día. Muchísimas gracias. De hecho, en tu libro hablas de la evolución del hombre, pero dista mucho del postulado darwiniano. ¿Nos podrías comentar un poco del tema, por favor? Y es que las aportaciones de Darwin fueron ridiculizadas en su tiempo, el famoso mono, el hombre viene del mono, no vamos hacia formas de vida más complejas porque las especies peleen entre sí, sino por el influjo continuo de ese espíritu, que además son maravillosas las almas que encarnan en el mundo animal, pero las almas que encarnan en el mundo animal no son las mismas, se le llaman grupales. Y no, la línea humana tiene su propia cadena evolutiva y los prehomínidos y homínidos la suya propia. Por eso nunca entendieron que para comprender lo que es más arriba hay que buscar patrones en lo que está más a la vista. Y la denominada constitución septenaria del ser humano es la que utiliza el patrón septenario para analizar al ser humano. Y es ahí donde aparecen los componentes que yo antes reflejaba, que van haciéndose patentes a lo largo de la ¿Hacia evolución dónde humana. vamos? Se Maestro, como utiliza siempre, un verdadero placer tenerte acá. Y voy de nuevo y de nueva cuenta. Antropogénesis, pasado, presente y futuro de la Tierra, la humanidad y las humanidades. De Sirio. Así que editorial Sirio. búsquenlo, por favor. Es una delicia de lectura. Así que no tiene pérdida por ningún lado. Y también quienes tengan el placer y la oportunidad de irlo a ver en persona, él tiene también el canal en Telegram para que ustedes estén enterados de lo que hace, para que lo podamos seguir y ni qué decir también de su canal, la Academia de la Conciencia. Tenemos que sacar rato, tenemos que sacar nuestros ratitos para aprender,
para ver las cosas también un poquito diferente, estos maestros que el universo nos ha regalado, aprovechémoslos y disfrutémoslos, porque, insisto, es que tenemos que aprender, es que a eso venimos, y venimos además a cambiar. Está absolutamente sentada la responsabilidad. ¿Qué les puedo decir? La evolución o la involución está en nuestras manos de igual manera que como la virtud. ¿Qué vamos a hacer con ella, maestro? No te me vayas ya para despedir, pero también me gustaría que tú les digas algo a todas las personas que te seguimos en todo este lado de Latinoamérica, aunque gracias también porque sé que me miran en España. Despídete, si eres tan amable. Bueno, en primer lugar, agradecimiento. Comenzaba así, quiero terminar, Ariel, agradecimiento a ti, a tu canal, a las personas que se acercan a él. En segundo lugar, efectivamente, tomar conciencia de nuestra responsabilidad. Y eso es maravilloso, porque la vida está en nuestras manos. Esta sociedad muchas veces nos lleva a pensar que es lo de fuera, mentira, eso no es cierto. Pero claro, tenemos que centrarnos, tenemos que conocernos, tenemos que actuar con conciencia. El conductor tiene que ponerse en valor, el conductor tiene que coger los mandos del coche, el volante del coche. Es nuestra responsabilidad. Y a partir de ahí, pues esta vida tiene además un porqué y un para qué, que siendo el de cada uno, nuestro Dharma también es colectivo. Y colectivamente estamos llamados a participar en esa nueva humanidad ejemplar, en esa nueva humanidad en la nueva tierra, que yo sé ya que está presente en el corazón de muchas personas y en nuestra alma. Así que a disfrutar este momento, por duro que pueda parecer a veces, porque es como tú dices, un parto, como tú decías, mucho removimiento, mucha contracción, pero es que está surgiendo algo nuevo. La célula vieja va a dar lugar a una nueva célula y este es un momento de alegría y es un momento para vivirlo como se merece desde la conciencia. Y ciertamente me responsabilizo, ya que estamos hablando de responsabilidad, de buscar una fecha, ya en el año 2026, si te parece, para Claro que sí. hablar de Cristo, tener una sesión con relación a Cristo. Muy bien, pues Me muchas gracias, encantaría. Ariel. Un placer, gracias a ti. Me encantaría que lo hables desde este foro que tenemos acá. Así que ya sabes, suscríbase, de like, active la campanita. También pregunte, indíquenos de qué tema quisiera usted que hablemos aquí con el maestro y con mucho gusto lo localizamos. Para mí es un placer verdaderamente estar con él. Ya lo saben, la semilla ya fue sembrada. La responsabilidad del crecimiento le toca a usted. Soy Ariel Svi. Hasta la próxima. Nos vemos. Un abrazo.